Ya ni quiero nombrarlos aquí a los inventores de noticias, a los chismosos, porque no sé cómo decir. No chismoso, ¿no, verdad? Porque chisme puede parecer que es algo, que están diciendo algo verdadero. Los comentócratas mentirosos, porque ya ni vale la pena, es que nos podríamos quedar aquí 5 horas. Estamos en el momento de la peor crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Jorge Castañeda, ¿de veras? ¿Quién lee ya a Jorge Castañeda? ¿Quién lee a Krause? Los grandes intelectuales, Aguilar Camín. ¿Qué impacto tienen en la sociedad mexicana? Aquí lo sacó en su momento el presidente López Obrador de cómo Salinas de Gortari compró a un montón de intelectuales. Cambios, hay versiones, rumores de una salida de Mario Delgado de la SED, o sea, No. ¿de algo le han propuesto? No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Ayer salió un artículo en The Economist sobre el tema del calendario escolar. ¿No les parece como que, eso sí, los ojos del mundo están puestos en México? La banda YouTube, ahí nos encontramos, en este lugar. Y pues fue muy agradable conocerlos, que conozcan la transformación y que sean voceros en todo el mundo pues de las grandes transformaciones que está viviendo México. Presidenta, ¿qué piensa usted de esta ajolotización de la Ciudad de México? Y ahora una gran crítica por eso, no veo por qué, además se ve muy bonita. Y yo creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita. Y escogió el ajolote, que es un animal endémico del Valle de México. No sé por qué tanta crítica, mucho tiene que ver con esta visión de los recursos y que se carece de una imagen. ¿Te informar? Sí, ¿Nos adelanta algo? Tengo 2 compañeras que estoy ahí tomando la decisión. ¿Algunos nombres? Ya lo anunciamos, espero este fin. Ayer dice, rompa el pacto criminal, para que vean los pactos criminales que tenía esta persona. O sea, es increíble, pues, que sin autoridad moral dicen unas barbaridades tremendas. Les voy a adelantar algo. Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa, que es el detector de mentiras, pero extendido. Vamos a las preguntas. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Sobre el tema, preguntar cómo va la aplicación sobre el Mundial. Entiendo que esto se está se va a aplicar para todo lo que tiene que ver con este evento próximo. De hecho, creo que tenemos un videíto chiquito de la aplicación, pero la aplicación ya próxima semana la damos a conocer. Se hizo con colaboración de la Agencia de Transformación Digital y yo te atrevería a decir que es única en el mundo. ¿Por qué? Porque solo esta aplicación tiene 290 rutas, que por eso se llama México Te Invita, en donde si tú estás en las ciudades sedes, sabes qué ruta tomar a otro, tanto local o a otro destino. Son los 32 estados, qué comer, qué garnachear. Te hace itinerarios por un día, por 5, por 4, además de los resultados del Mundial. Y en las 3 ciudades sedes también te dice dónde vivir el Mundial, fuera y dentro del estadio. Entonces, es la aplicación México Te Invita. El 21 de marzo se da a conocer para todo México y pues es algo único. Además, te lleva a museos, te lleva a zonas arqueológicas, puedes reservar boletos para el Tren Maya, para Mexicana, en fin, es todo un complemento. En ese mismo tema si me permite, presidenta, con la secretaria, seguir preguntando, aprovechando esto del tema del Mundial, ¿cómo se está visualizando hasta el día de hoy el hospedaje, es decir, las reservaciones, toda esta proyección? Ya se ha dado incluso una proyección hasta de derrama económica, y yo he leído, hay de todo, hay opiniones que hasta dicen, no, es que no hay un ambiente del Mundial, previo al Mundial y todo eso, pero también hay otras voces que dicen, no, al contrario, hay un interés incluso, no solo porque es la inauguración del Mundial en México, sino por el propio país y todos estos datos. ¿Cómo tiene turismo esta proyección, esta visualización, pero también con datos concretos hasta el día de hoy? Ok, bueno, primero, el Mundial es el Mundial, es la fiesta máxima del deporte
Y sin duda seremos la mejor sede por nuestra gente, por la anfitrionía, por los que hoy nos caracteriza, y creo que hoy en este movimiento geopolítico México será una gran oportunidad. ¿Cómo va en el tema turístico? Primero, en el Tianguis aperturamos 58 nuevas rutas que inician en este mes de junio. Muchos de ellos solamente fueron por motivos del Mundial. En temas de reservaciones, al corte de hace unas semanas, en la ciudad de sede llevaban el 60%, falta un mes. Yo quiero destacar que es un Mundial atípico, porque estábamos acostumbrados todos los turistas en llegar a un solo país durante un tiempo largo. Hoy nos dividimos en 3, entonces sin duda las pernoctas serán de manera diferente, pero se vive una fiesta mundialista desde la transformación de las 3 ciudades sedes y del propio gobierno, el tener transformado nuestros aeropuertos, el poder contar con canchas para todos, el que dejemos una huella. Sin duda se va a vivir el Mundial antes, se está viviendo y después. Entonces yo diría que se pretende, sobre todo el gasto en el turista, aumenta 48%, y eso es muy importante. Entonces se generará derrama económica, empleo, pero sobre todo estoy segura que la ocupación aumentará y los visitantes que deje, FIFA pronosticó 5 millones de visitantes. Cuando me dicen si son alcanzables, pues les digo que en un solo mes recibimos 14 millones. Entonces, por supuesto que será un mes que generará prosperidad para todo el sector. Y también del tema turístico, hay un programa, La Gran Escapada, que me llamó la atención, el Buen Fin del turismo. Sí. ¿Cómo va eso? Si nos puede dar detalles. Entiendo que es el próximo mes, incluso está programado. ¿Cuál es la proyección? Los mayores detalles que se puedan dar. La Gran Escapada, quien la creó fue la presidenta. La doctora Claudia, cuando vio los resultados del Buen Fin normal que se tiene, vio que muchos prestadores eran turísticos. Entonces, con Canaco, que el presidente Octavio de la Torre siempre trabajamos en conjunto, se hace esta primera edición el año anterior, que dejó más de 40,000 millones de pesos solamente en el fin de semana, y se crearon 103 experiencias que ya están registradas. Hoy la Gran Escapada es del 18 al 29 de junio y está abierta para todos los mexicanos o los turistas. Es lagranescapada.com.mx, donde pueden conocer todos los paquetes y ofertas, no solo para turistear ese fin, sino podrá reservar pues para todo el año. Y también invitar a los prestadores, hoteleros, restauranteros, experiencias, que se registren para que puedan estar dentro de este catálogo. Ya está abierta y es la plataforma que pueden registrarse. Gracias. A usted. Presidenta, el día de ayer usted se encontró con un grupo que está en México de origen irlandés, U2. Ya sabemos pues más sobre su visita. Usted se encontró con ellos y el cantante llamado Bono, o conocido como Bono, le expresó, le dijo my president, mi presidenta, con mucha fraternidad y mucho aprecio y reconocimiento. Le decía sobre el sistema, los servicios de salud universal y el salario mínimo. Me llamaba la atención porque no regularmente pues no se tocan esos temas, ¿no? A nivel nacional, quizá otros. ¿Cuál es su sentir sobre este tema de respeto y admiración, en este caso pues de un grupo como pues emblemático, de origen irlandés, repito, que está en México y que también yo lo concateno con lo que es México, la cultura de México está de moda. Y todo esto? ¿Qué nos podría platicar de este encuentro? Ayer se realizó una asamblea de una copa que se hace desde la Copa del Mundo de Sudáfrica, la Copa de Fútbol. Previo a la Copa del Mundo se hizo un torneo de niños de la calle, niños y niñas de la calle, así se llamó. En realidad es niñas y niños o jóvenes, más bien porque es de más de 12 años, que juegan fútbol en sus equipos de cada país y son jóvenes de localidades que de otra manera no hubieran podido nunca viajar. Se incorporan a través de una asociación civil internacional que tiene el objetivo de pues, promover los derechos de las niñas y los niños. Ahora organizó el IMSS, Zoe Robledo fue quien participó en la organización de esta misma copa porque se realizó también en Qatar y ahora
En México, por cierto, ganaron las y los mexicanos. Fueron campeones o son campeones. Y se hace una asamblea previa. Y en la asamblea pues comparten experiencias, platican de dónde vienen. Entonces es una actividad muy distinta a la que estamos acostumbrados con pues toda la parafernalia vinculada con la FIFA. Es más bien pues jóvenes de distintos países del mundo que se juntan para jugar fútbol como un encuentro más que como competencia, y no está vinculada con ganar dinero, sino sencillamente con jugar al fútbol. Entonces, así como no voy a ir a la inauguración porque tomé esa decisión y es mejor que vaya una joven, que ya muy pronto vamos a decir quién es la campeona para llevarse el boleto, en este caso decidí ir porque es algo completamente distinto. Y resulta que embajadores de este proyecto pues es la banda U2 irlandesa, que es hiperconocida. Y Bono, su cantante, pues es conocido por impulsar causas progresistas en el mundo y acercarse a los pueblos que tienen una situación difícil. Entonces ahora vinieron, además de que grabaron un videoclip, o ya no sé cómo se llaman, así se decían en mi época, un video para una canción nueva que tienen, que grabaron aquí en la Ciudad de México. El día anterior estuvieron con la jefa de gobierno. Ahí nos encontramos, en este lugar, y pues fue muy agradable conocerlos, y además en este ambiente donde jóvenes de distintos lugares del mundo se encuentran por la pasión del fútbol y por sus derechos. Entonces, pues fue muy bueno, y qué bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan la transformación y que sean voceros en todo el mundo pues de las grandes transformaciones que está viviendo México. Entonces fue muy agradable el encuentro y les pedí que sigamos pues colaborando juntos. Ellos tienen un proyecto en Irlanda de apoyar jóvenes para la música. Entonces le dije, ¿por qué no platicamos para ver si un proyecto similar se puede impulsar en México? Usted dijo lo siguiente, afirmó que la pelota debe rodar donde alguna vez pudo haber rodado el dolor, que nunca más una guerra, pero también hay otra parte donde dice, en un símbolo de paz y encuentro entre los pueblos, no de lujo, dinero ni poder. Estas palabras pues son parte de una profundidad y que entiendo también empata con los programas ver por el pueblo y ver por la gente, pero también se contrapone a veces con esto de que en el Mundial mucha gente no va a poder acceder a un partido de fútbol y que son gente mucha gente es muy aficionada y que está frustrada por ello. Habrá pantallas y todo eso. ¿Qué le dice a esa gente, Presidenta? Bueno, nosotros planteamos el Mundial Social porque primero muy pocos partidos se van a ver en televisión abierta, la mayoría es televisión pagada. Entonces lo primero es pues darle oportunidad, tanto con los esquemas que tiene la propia FIFA como el FanFest, que va a ser aquí en el Zócalo, como Josefina y Claudia y todo el equipo junto con Gabriela Cuevas, pues decidieron buscar el esquema para que en distintos lugares del país se puedan ver los partidos, que pueda ser accesible, que puedan ser gratuitos. Y junto con presidentas y presidentes municipales, con gobiernos de los estados, al final no sé cuántas pantallas va a haber. Aquí en Campo Marte, recuerde que hay… Así en Campo Marte va a haber una, aquí en el Zócalo va a haber otra, y en todo el país. Bueno, a ver si Gabriela Cuevas nos puede dar el número de cuántos lugares se va a poder ver el Mundial de manera gratuita en distintas plazas del país. Entonces esa es una. La otra es aprovechar que una parte del Mundial va a ser en México, la inauguración y otros partidos, para promover el fútbol como deporte social. Y por eso la cantidad de canchas que estamos haciendo en todos lados,
Vamos a llegar a cerca de 4,000 si juntamos lo que hacen los gobiernos de los estados, los municipales y las cerca de 2,000 canchas que está financiando el Gobierno de México en los lugares más apartados del país para promover el fútbol como una forma de encuentro y de vínculo de la juventud o de las niñas y los niños con la actividad física, con el deporte, vista como una actividad social, y aquellos que quieran dedicarse, pues esta cantera que está haciendo Rommel para que se siga jugando fútbol en México y que salgan los talentos de distintos lugares del país para poderse incorporar en el futuro pues a una selección nacional o a un equipo. Aprovecho para comentar una propuesta que hice yo. La FIFA, el Mundial lo organiza la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol pues es una institución que se forma con los clubes de fútbol de México. Ahí, digamos, el gobierno no tiene ninguna participación. Hay comunicación con Rommel, pero nosotros no tenemos ninguna participación. Pero hace poco, cuando vinieron, tenemos reuniones para ver la organización para la inauguración y los partidos que van a hacer en la ciudad, en Guadalajara y en Monterrey, para que todo salga bien. Lo que tiene que ser el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados. Pero me atrevo a platicarles que le comenté a una representación que había de la federación y de un equipo de fútbol, que yo pienso que todos los clubes de fútbol deberían tener sus escuelas de fútbol. Pumas, por ejemplo, pues tiene su cantera, su canterita. Mi hijo estuvo en Pumas, yo lo llevaba allí a jugar. A él le gusta el fútbol, no se dedica a eso, ¿verdad? Pero sigue jugando fútbol a su edad con sus amigos. Mi hija también jugó fútbol. Y sería muy hermoso, la verdad, que todos los clubes de fútbol del país que están en la primera división tuvieran escuelas de fútbol. Y que las niñas y los niños de todo el país, que les gusta tanto este deporte, que quisieran dedicarse al deporte, pues fueran parte de una gran cantera. Le digo cantera porque así le dicen los Pumas, ¿no? De una gran escuela en donde de ahí salgan los talentos para la selección nacional. Eso sería un gran legado de la Copa del Mundo para México, para las niñas y los niños de México, para que desde abajo pues surjan los grandes jugadores. Hay clubes que lo tienen, el Pachuca tiene la Universidad del Fútbol, hay otros clubes que lo tienen, pero muchos otros no. Y yo creo que sería un gran legado, es una opinión, no, como presidenta no me corresponde, digamos, meterme en la federación, pero es una opinión. Y muchas otras que se dicen por los pasillos, el ascenso y el descenso y otros temas que se platican por todos lados y que es importante que lo escuche la Federación Mexicana de Fútbol y que realmente el legado de esta Copa, por supuesto que todos queremos que la selección gane todos los partidos y nuestro corazón de todas las mexicanas y mexicanos está ahí, pero el gran legado sería pues que el fútbol social se convierta también en parte de la visión que tienen los clubes de fútbol, porque muchas veces se van solamente por el negocio, que es un negocio, pero que no solo sea el dinero, que también tenga que ver con un vínculo desde las niñas y los niños hasta la selección nacional. Bueno, por lo menos es una opinión, un sueño y lo que yo oigo cuando voy por el país. Pues para ir finalizando, Presidenta, preguntas muy concretas sobre esto mismo. ¿Los 3 partidos usted los verá aquí en el Zócalo? Literalmente usted estará sentada. En la inauguración sí, no sé si los otros me dé tiempo de estar ahí en el Zócalo. Creo que algunos son fines de semana. A ver cómo están. Son 4 partidos aquí, ¿no? En la ciudad, ¿o 3? 5 partidos aquí en la ciudad. Pero la inauguración sí, y obviamente el partido de la inauguración, que va a estar la selección.
Los demás ya no sé si los vean en el Zócalo, pero vamos a estar pendientes de la selección. Sobre YouTube, ¿le confirmaron que van a tocar en el Zócalo o no? No, no confirmaron. No confirmaron. Ok. Y ya en abril, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales crecieron 4.4%, su mayor registro mensual en 3 años. Esto está publicado el día de hoy en El Economista, en el periódico Economista. Yo preguntarle ya para finalizar su opinión. Hay muy buenos indicadores de la economía nacional y van a ser mejores en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque hay varias inversiones privadas que van a iniciar y sobre todo la inversión pública y la inversión mixta que hemos estado anunciando, que es un largo proceso de licitaciones y que se van a notar en el segundo semestre con mucho mayor vigor. Entonces, vamos bien. Gracias, Presidenta. Gracias. Por acá, de este lado. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, ¿nos puede comentar ahorita a qué se debió? Usted ayer hizo el pronunciamiento del cambio del director de Pemex. Detalles de esto. Esto también tuvo que ver que se impusieron los hechos como el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y los otros incidentes. ¿Tuvo que ver también con esto? No, no tuvo que ver con eso. Ayer lo expliqué en el video, un video largo que subimos. Víctor Rodríguez Padilla, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, lo conozco desde hace mucho tiempo, es un poco más grande que yo, pero fuimos colegas, estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, él estudió física también, estudiamos la misma maestría, él después se fue al doctorado a Francia, yo me fui a Estados Unidos, regresamos y colaboramos mucho juntos, tenemos varios artículos publicados juntos en mi época de académica. Y cuando gané la presidencia, por cierto van a ser 2 años ya del triunfo de la presidencia de la República, lo invité, le dije ayúdame, incorpórate porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad, es digamos el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México y me dijo sí, pero soy académico y quisiera ayudarte un tiempo, no me quiero quedar los 6 años. Entonces me dijo 1 año y medio, de hecho me dijo 1 año al principio, y luego le dije quédate más tiempo, se quedó 1 año y medio y después me dijo pues, ya quiero regresar a la academia y entonces le dije quédate con nosotros, ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias, que es parte de Comisión Federal de Electricidad? Y aceptó. Les voy a dar algunos datos importantes de los logros de Pemex en este 1 año y medio. Primero las partes jurídicas, que diría uno, bueno, cambió la Constitución y la ley y ya con eso es suficiente. No, hay que adecuar la empresa completa a los cambios en la ley. Había subsidiarias, Pemex estaba dividido como en 3 subempresas y Víctor lo que hizo fue unir en una sola empresa con su integración vertical. Eso requiere bastante trabajo, no solamente administrativo, sino de campo y de inclusión de todos los que son parte de Pemex. Con la desaparición de las empresas subsidiarias, la instauración de un régimen fiscal diferente. Nosotros cuando recibimos al presidente, a ver si tienes la gráfica de la deuda de Pemex, que presentó Víctor la última vez aquí, el presidente López Obrador bajó como 10% la deuda de Pemex y nosotros la bajamos en otros 20,000 millones de dólares. Este es un trabajo conjunto entre Pemex, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Energía. No es cualquier cosa generar esta condición para poder darle mayor viabilidad financiera a la empresa. Se resolvió un problema de pago a proveedores también que tenía un rezago. Y una parte muy importante es que Víctor coordinó una planeación estratégica de Pemex de mediano plazo. Nosotros tenemos un documento y después una base de datos de cuáles son los ingresos de Pemex, cuáles son los egresos de Pemex, cuáles son las metas de Pemex cada mes
y cómo llegar a esas metas en cada una de las áreas de Pemex. Esa planeación estratégica la hizo Víctor, obviamente ayudado por todo el equipo y la Secretaría de Energía. Entre otras, buen desarrollo que tuvo Pemex en este año y medio. ¿Cuáles son los retos de Pemex? Los retos son consolidar la producción. Pemex tiene que invertir una parte muy importante en exploración de nuevos campos. Por eso la alianza que queremos hacer con Petrobras. Petrobras tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil que nos interesan muchísimo que podamos compartirlos. Entonces, exploración y producción para su meta de 1.8 millones de barriles diarios. Tiene el reto del gas natural, tanto el grupo que formamos para ver si es viable el gas no convencional en México o la producción de gas no convencional en México, cómo y en dónde, como la producción de gas natural en el país. Tiene el reto de seguir con el proceso de transformación. ¿Qué es el proceso de transformación? La consolidación de todas las refinerías. Tiene que terminar lo que estamos haciendo en la refinería de Tula y en la refinería de Salina Cruz, las coquizadoras, para poder producir más gasolina y el mejoramiento de toda la refinación. Tiene el reto también de la petroquímica y los fertilizantes, que va a aumentar su producción. Y por supuesto todo lo que es la logística de Pemex, que también es muy importante. Pemex también en su plan de mediano plazo que ayudó a conformarlo Víctor, tiene las oportunidades de cogeneración o incluso de utilización de energía geotérmica en pozos que ya no se están utilizando. Son planes de Pemex que se van a desarrollar en los próximos años, o en este año y en los próximos años. Y Juan Carlos Carpio, pues durante año y medio, además de que venía trabajando con nosotros, durante año y medio ha estado trabajando en la empresa. Es el que conoce más sobre todas las áreas, desde la perspectiva no solamente financiera, sino que él ayudó a todo el proceso de consolidación de la empresa como una sola empresa. Tenemos el reto ahora de quitar las empresas, ¿cómo se llaman? No, subsidiarias no, las filiales de Pemex, que solamente queden 4 o 5 de 40 que tiene, y eso lo ha venido haciendo Juan Carlos. Entonces, por eso tomé la decisión de proponer a Juan Carlos al Consejo de Administración, pues porque ya tiene año y medio trabajando en todo este proceso y él tiene pues una visión integral sobre la empresa y se queda prácticamente todo el equipo que venía trabajando. Okay. Gracias, Presidenta, por eso. Presidenta, ¿cómo va el nombramiento de la nueva Secretaría de Mujer? Usted dijo que ya pronto se va a informar. Sí, ¿Nos adelanta algo? Tengo 2 compañeras que estoy ahí tomando la decisión. ¿Algunos nombres? Oh, ya lo anunciamos, espero este fin de semana. De igual manera, siguen trabajando de todas maneras. Ingrid está trabajando ahí, Elvira Concheiro y todo el equipo. De igual manera, en cambios, hay versiones, rumores de una salida de Mario Delgado de la SED. O sea, no, ¿algo le han propuesto? No, de hecho ahorita vamos con él a la reunión. Fíjense, ayer sale un artículo en The Economist sobre el tema del calendario escolar. ¿No les parece como que, eso sí, los ojos del mundo están puestos en México? Ya para que The Economist saque un artículo relacionado con el calendario escolar, que además pues hubo una propuesta, no se estuvo de acuerdo y se regresó a la propuesta original con las características que tiene cada estado. O sea, lo hicieron como la gran noticia, digo, llama la atención. No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con los maestros y las maestras, y un gran trabajo en educación media superior y superior. En educación media superior, recuerden que formamos el Bachillerato Nacional, estamos ampliando la oferta, es decir, más preparatorias en el país, junto con Tania Rodríguez, que es la subsecretaria
de educación media superior, pues es muy ambicioso el proyecto y lo está encabezando Mario, y en educación superior también, porque el objetivo es ampliar a 333,000 nuevos lugares, que ya va muy avanzado con la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras universidades. Para completar esto de lo que se está haciendo con la educación, ¿nos puede decir cuál es la situación laboral de condiciones laborales de los profesores hoy en día a comparación con el sexenio anterior? Bueno, el año pasado aumentamos en 10% el salario. No voy a decir cuánto porque lo voy a anunciar al ratito con los profesores este año, con las maestras y maestros. Se mejoraron las condiciones de jubilación para los que están en el 10º transitorio y estamos trabajando, bueno, hicimos cambios muy importantes en la llamada UCICAM, que es esta carrera magisterial, porque había problemas en la movilidad de los profesores y otros temas y se hicieron cambios muy importantes, y este año vamos a una consulta en todas las escuelas para todos los cambios que tiene que tener este esquema de UCICAM, que es una partecita de lo que quedó de aquella reforma educativa que hizo Peña, que tiene que ver nada más con la promoción del magisterio, ya no tiene que ver con la permanencia. La reforma educativa de Peña era totalmente punitiva a los maestros, además de denigrarlos, porque ese fue el discurso. Por cierto, Claudio X González, a ver si lo volvemos a poner, porque ayer dice, rompa el pacto criminal, para que vean los pactos criminales que tenía esta persona. O sea, es increíble, pues, que sin autoridad moral dicen unas barbaridades tremendas. Pero bueno, la reforma de Peña Nieto era totalmente punitiva al magisterio y el magisterio no podía tener bases. ¿Qué es la base en el gobierno? La base, pues, es la permanencia en tu trabajo. Claro, si no vas a trabajar, si cometes una serie de faltas, pues puedes perder esa base. Pero la base es la garantía para la maestra, el maestro, para un trabajador del Estado, de que tiene garantía de la permanencia en su empleo hasta su jubilación. Entonces, no había basificaciones. Peña Nieto desapareció las basificaciones porque los maestros tenían que estarse evaluando permanentemente y dependiendo de su evaluación era su permanencia. Que uno podría decir, bueno, pues eso está bien. No, no está bien, porque la permanencia es algo fundamental para el magisterio y para la consolidación del sistema educativo. El presidente López Obrador dio 1 millón de bases y nosotros seguimos con el programa de basificación a las y a los maestros. El tema es la promoción, que todavía hay maestras y maestros que no están de acuerdo en ese esquema. Por otro lado, estamos fortaleciendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizar un salario medio para la jubilación de las maestras y los maestros, y algunas acciones que estamos revisando con Pensioniste que pueden dar también mejores condiciones de jubilación, que es una demanda de las y los maestros. Y sobre todo lo que se hace en términos pedagógicos, del trabajo de que la nueva escuela mexicana pues sea parte de la formación de todo el magisterio. Para finalizar, presidenta. Bueno, sin hablar de la escuela es nuestra, el número de becas que estamos dando. Todos los estudiantes de secundaria pública están becados. Este año vamos a dar una beca de útiles y uniformes escolares a todos los estudiantes de primaria. Todos los estudiantes de media superior pública están becados y estamos ampliando el número de becas Gertrudis Bocanegra en la licenciatura. Para finalizar, presidenta, ¿qué piensa usted de esta ajolotización de la Ciudad de México? ¿Usted está de acuerdo con que se unifique la ciudad en un solo color morado en este caso, y también ha habido controversia por esto? Miren, todos los gobiernos pintan puentes peatonal, todos, gobiernos municipales, gobiernos estatales, y Clara decidió que para embellecer la ciudad pues iba a utilizar el color lila. Y ahora una gran crítica por eso, no veo por qué, además se ve muy bonito, la verdad, los puentes. Y Clara, desde que estuvo en Iztapalapa, pues tiene esta idea de poner color.
O sea, de que la ciudad no sea gris, el gris ese del cemento que estamos acostumbrados a ver. Conjuntamente, cuando fui jefa de gobierno y ella alcaldesa de Iztapalapa, pintamos murales en la ciudad, en las calles, para utilizar el arte urbano popular que se ha hecho muy importante en el país como parte del paisaje urbano de nuestra ciudad. Y la verdad cambia por completo el color en la vida de las ciudades, y ella pues ha pintado de colores muchísimos espacios y yo creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita, y eso cambia mucho el estado de ánimo de quien vive la ciudad. Y escogió el ajolote, que es un animal endémico del Valle de México, como símbolo de la ciudad. Entonces, no sé por qué tanta crítica. Mucho tiene que ver con esta visión de los recursos y que se carece de una imagen. No, más bien tiene que ver con que hay quien le hubiera gustado que fuera otra cosa la imagen, ¿no? Porque es esta visión de que cómo el ajolote va a ser la imagen de México. Es como los que dicen, es que entre el maíz transgénico porque es muy productivo. Pues sí, pero el maíz es México, el maíz nativo es México, es nuestro origen. ¿Cómo no vamos a conservar el maíz nativo? Entonces es una visión de querer separarte de lo que somos y querer enaltecer otras culturas. Es parte de esta visión, pues hasta cierto punto, de no reconocerse en los ancestros de México, en las culturas originarias, sino quererse reconocer en otras cosas. Pues imagínense, el PAN quería hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Ya olvídense la presidenta de la Comunidad de Madrid, el PAN quería hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Pues es la visión de algunas gentes, nosotros no. Nosotros queremos recuperar la esencia y el origen de nuestro territorio y de nuestras culturas. Y por eso el ajolote, que es característico, endémico del Valle de México, pues es un símbolo que escogió Clara para la ciudad. Gracias, presidente. Turismo regional. A ver. Gracias, buenos días, presidenta, buenos días a todas, a todos. Armando Gama, de Canal 11. Ya vimos estas cifras récords en materia de turismo, básicamente en todas las áreas, los campos, pero ¿se está planeando algún proyecto específico para impulsar temas específicos como el tema del turismo alternativo, turismo comunitario, por ejemplo, que es muy valorado por los visitantes extranjeros, que ya lo vimos, ha ganado incluso premios internacionales como en Brasil, por favor? Sí, la promoción es para turismo comunitario de igual manera que todos los segmentos. Recuerden que México es tan diverso que tenemos segmento de turismo de salud, segmento de turismo de romance, segmento de naturaleza, segmento de congresos, segmento gastronómico, porque lo tenemos todo. Y por primera vez entró el segmento de turismo comunitario. Junto con Fonatur tenemos los distintivos, las experiencias. De hecho, el día de ayer Fonatur ya entregó los distintivos en Michoacán, por ejemplo. Son más de 3,000 distintivos a nivel nacional y son 9 guías de este año, y iniciamos la segunda etapa con otros 9 estados para también crearles la guía, y son los que nos llevamos a las ferias internacionales, pero ya con una comercialización, una digitalización del producto, una capacitación junto con la UNESCO, pero promociones igual como segmento. Muchas gracias, presidenta. Ayer se reunió con gobernadores que están, o de estados que están adheridos al IMSS Bienestar. ¿Cuáles fueron los alcances de esta reunión? Y bueno, estuvimos allá esperando a los gobernadores a ver si nos daban algún dato revelador. Nos confirmaron o nos adelantaban que se planeaba construir más de 100 unidades hospitalarias en todo el país en los próximos años. El martes viene salud, ahí vamos a presentar lo de la credencialización, que cómo va y cómo lo vamos a fortalecer para el Servicio Universal de Salud. Vamos a presentar el programa de infraestructura hasta el 2030,
algunos son sustituciones y son muchos hospitales nuevos. Nada más el IMSS, bueno, entre todos son cerca de 10,000 camas las que vamos a construir durante todo el sexenio. Muchos de ellos ya están funcionando, de algunos que había dejado el presidente López Obrador y nosotros los terminamos. Y el domingo, por ejemplo, se inaugura el Hospital de Lorán, que es algo de verdad impresionante. Y Yucatán entra al IMSS Bienestar, lo cual le va a dar la posibilidad de tener servicios gratuitos de salud pública. El número de personas que se van a incorporar, trabajadores de la salud, digamos que ya está perfectamente establecido el plan estratégico y la cantidad de las metas que tenemos, tanto metas de disminución de, por ejemplo, mortalidad infantil, que ha venido reduciéndose en México, número de personas vacunadas, como número de consultas. Entonces, el objetivo de, a ver si Alejandro Schwartz te puede mandar a dónde quiere llegar con el número de consultas en el IMSS Bienestar, en la atención primaria de la salud. Es multiplicar por 3 lo que estábamos dando en 2024. Gracias, presidente. Regresando al tema del turismo, ¿cuál es su opinión que justamente este sector, el turismo, esté, digamos, como representando a nuestro país o mostrando la mejor cara de nuestro país justamente ante estas campañas o de noticias falsas impulsadas desde el extranjero para desprestigiar justamente la imagen de nuestro país y que el turismo con estas cifras récords que nos han presentado, bueno, pues diga, esta es la realidad que existe en nuestro país? Por favor, presidenta. Pues muestra que todas estas noticias que salen en las redes no impactan en el deseo de los visitantes de venir a conocer México. Es visitantes, turistas, lo que gastan en nuestro país o invierten en nuestro país y lo queremos ver desde nuestra perspectiva. México está de moda en muchos sentidos. Ayer me llamó la atención que la banda YouTube conociera mucho de lo que estamos haciendo en el país, desde la visión de la transformación. Entonces, México tiene una gran reputación en el mundo. México es un referente por su pueblo principalmente, pero también por el momento político que estamos viviendo y el deseo del pueblo de México de transformar a su país. Entonces, eso llega más al mundo que cualquier noticia falsa, porque además la mentira llega a un momento en que se repite tanto que diría desde la perspectiva de Goebbels que una mentira dicha muchas veces puede convertirse en verdad, pero en este caso son tantas las noticias falsas tan seguido que no tienen que ver con lo que estamos viviendo, que también tiene un límite, tanta promoción de noticias falsas. Entonces, y además el gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Turismo, Josefina es buenísima y todo su equipo. Entonces van, vienen, se van y tienen pocos recursos, no crean que la Secretaría de Turismo tiene, en la época de Peña Nieto tenían 10,000 millones de pesos para promoción turística. Josefina creo que tiene 200 millones de pesos para promoción turística, no tan poquito, pero tiene muy poco. Pero van a ferias, organizan encuentros, trabajan con relaciones exteriores para hacer visas electrónicas desde varios países que faciliten. Van con los turoperadores, promueven otro tipo de turismo, el turismo comunitario. Entonces, eso ha generado pues también algo muy hermoso. Con el Tren Maya, con las empresas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Josefina trabaja con ellos todos los días de cómo incorporar en las agencias de viajes electrónicas para que se conozca cómo hacer tours, que utilicen el tren, que vayan a un lugar. Entonces está trabajando permanentemente. Entonces el buen trabajo de José y de su equipo pues ayudan a que tengamos estos resultados, o más bien son los principales promotores de estos resultados. ¿Se mantiene el objetivo de
meter a México en el top 5 Sí, de No. los países más visitados. sí, no quitamos el dedo del renglón y además ayuda mucho a que todos estemos trabajando para ello. Muy bien, Presidenta, ya para finalizar, la situación en Chilapa, ayer se dio a conocer que ya regresaron las familias que habían sido desplazadas a sus lugares de origen. Por favor. Sí, ayer salió otra noticia de otra comunidad, ese fue ahorita el nombre de la comunidad, que desmintió el gobierno del estado ya anoche de un incendio o algo así que hubo en la comunidad, que en realidad no ocurrió. Lo desmintió el propio gobierno del estado y en la mañana se conectaron al gabinete de seguridad y nos comentan cómo siguen las cosas. Ya regresó Rosa Isela, pero está ya un equipo de la Secretaría de Gobernación para seguir atendiendo a la población y ya los desplazados ya regresaron. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Dos buenas y una no tan buena sobre turismo, si me permite. En las láminas que nos presentó la secretaria, una de las láminas seguramente no le gustará a Isabel Díaz Ayuso, que es que España es la principal fuente desde Europa de turismo, lo que, siguiendo con el mismo tema del compañero, refleja que más allá de que le llamen narcogobierno al gobierno que usted encabeza, refiriéndome a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o que diga que salió amenazada o que tuvo miedo por su seguridad, por su integridad, pues no vuelan esa visión. Lo vi en la lámina, una reflexión sobre eso le pido, y otra lámina que me llamó mucho la atención, que no le va a gustar a la oposición aquí en México. El AIFA está entre los 10 principales aeropuertos del país, creo que está en el 7º lugar. Contrario a todo lo que han dicho del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí va, poco a poquito. Y la que le decía que no era tan buena, ayer llegando de la casa de todos ustedes en Sonora al aeropuerto, en la Terminal 2, tengo la impresión de que las empresas de taxi están rebasadas y la preocupación que percibo es que se va a poner peor en términos de gente durante el Mundial. ¿Qué se planea hacer para esta situación, entendiendo que sigue la controversia o el problema con Didi y con Uber, estas aplicaciones de transporte, Presidenta? ¿Quieres comentar cómo ha crecido el turismo de España a México y la feria? ¿Cómo se llama la feria de ustedes? Sí, justamente crece 25% en este trimestre, pero lo más importante es el reconocimiento que tienen los turistas españoles a nuestro país. En Fitur, que acaba de pasar en el mes de enero, fue una feria histórica donde llegó México como país invitado. ¿Y quién lo hacen? Ellos. Nos invitaron como México para poder mostrar la grandeza. Y no solo eso, sin duda crece en la conectividad europea muchísimo. Con Madrid, tan solo en la feria de Fitur son 3 nuevos vuelos a 3 nuevos destinos. Entonces, la motivación de conocer nuestra cultura, la gastronomía y además que en común tenemos también, pues somos de lengua hispana y de alguna manera compartimos diferentes tipos de turismo, por ejemplo, el turismo naturaleza y el ecoturismo y de comunitario, para ellos es un gran segmento. Entonces, sin duda alguna tiene un potencial enorme que seguirá creciendo porque los madrileños y los españoles seguirán viniendo a nuestro país. Como lo dije yo, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, que más allá del objetivo de inaugurar una feria, tenía el objetivo de hablar en contra del gobierno de México, entre otros, y de compartir con un partido político, fue un fracaso, realmente. Y no fue un fracaso porque alguien interviniera en que no hiciera sus actividades, porque ya dijimos que eso fue falso. Fue un fracaso por lo que quiso venir a hacer, que es enaltecer la figura de los conquistadores y particularmente de Hernán Cortés. Y eso no, pues ¿cómo creen que en México eso va a pegar? ¿Que eso va a generar algún vínculo? Todo lo contrario.
Lo que generó vínculo, en todo caso, fue la visita del canciller español a la exposición que mandamos de mujeres indígenas, o la visita incluso del jefe de Estado español y de su esposa igual a la exposición. Eso sí generó una visión más compartida. Todavía puede haber ciertas diferencias. Eso, mi visita a Barcelona, para decir de dónde venimos. En el discurso yo dije, vengo de un pueblo, de un grandioso pueblo, que tiene una grandeza cultural. Eso genera mucho más vínculo que una visión de venir aquí a hablar mal del gobierno de México, además con mentiras. Pero déjense ustedes aquí, allá le generó muchos problemas al partido político al que pertenece ella. Entonces, ese vínculo que hay, pues tiene que ver con la recuperación cultural de México, con el rescate cultural, con el reconocimiento, con la dignidad del pueblo. Por eso la gente quiere venir a México. Además de que México es hermoso, pues quieren venir a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Además del Tren Maya y todas las nuevas experiencias que se tienen. Entonces, por eso está aumentando el turismo de muchos lugares. Ahora vuelve a poner los países en donde más aumentó. Y repito, el trabajo que ha hecho también la Secretaría de Turismo. Entonces, era esa pregunta de España, luego otra, del AIFA. El AIFA. Recientemente, no sé si recuerdan, el Departamento de Transporte de Estados Unidos puso limitantes al crecimiento del AIFA y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el movimiento de toda la carga del AICM al AIFA. Estuvieron trabajando Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo. El acuerdo tiene que ver con ampliar algunos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de parte de ellos con el reconocimiento del AIFA para poder integrarlo a un acuerdo general que permita que se potencie más el AIFA. Entonces fue un buen acuerdo en ese sentido y además la carga pues ya se instaló en el AIFA y están muy contentas las empresas de carga que están trabajando ahí, de Estados Unidos, de Europa y de nuestro país. Está funcionando muy bien el transporte de carga. Entonces el AIFA tiene todo para crecer y este vínculo entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues también. Entonces yo espero que muy pronto se recuperen varios vuelos que ya estaban programados del AIFA hacia Estados Unidos. ¿Y sobre el tema de los taxis? Sobre los taxis, todavía está en obra el aeropuerto Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez todavía está en obra. Se está quitando la glorieta que estaba para la entrada porque eso generaba pues muchísimo tráfico, muchísimo tránsito dentro del aeropuerto y se están haciendo varios arreglos. Había una parte que era de la Secretaría de la Defensa Nacional que se va a reubicar en otro lugar y eso va a permitir la apertura de 3 carriles ahí en la Terminal 2. Entonces, cuando termine todo eso, se va a organizar de mucho mejor manera la salida de los taxis y va a quedar a una cierta distancia la utilización de del transporte de aplicaciones. Pero ¿habrá una solicitud de tregua para que se respete también a quienes busquen usar las aplicaciones o de plano eso está fuera de la película, Presidenta? No, sí quedan en 2 lugares diferentes. O sea, los taxis que pagan al aeropuerto quedan en un lugar y los de aplicaciones quedan en otro sitio. Pero eso es bastante el trecho que se tiene que caminar, le decía para que… Pero va a quedar iluminado y con rampas y todo para que se pueda llegar. Muy bien. Presidenta, un recordatorio, no sé si me la perdí, pero no sé si dio la lista de cómo se está distribuyendo el presupuesto de publicidad oficial entre los medios. Y se lo pregunto porque ha estado hablando usted de una lucha de narrativas. Considero que entre muchas personas existe la idea de que también con la publicidad oficial se está
financiando o ayudando a estos medios que aparecen en el detector de mentiras o que usted muchas veces refuta sus versiones. Se lo pregunto también en este contexto de cómo va el Internet para todos, porque en la medida en que se esté dando esta publicidad oficial a los medios tradicionales, solo como ejemplo, el caso de Radio Fórmula, que me parece lamentable, Presidenta, usted desmiente casi a diario aquí muchas de las visiones de estos personajes, pues tiene cabida en un México que todavía no encuentra el Internet para todos, para que la gente decida en dónde informarse y no consuma lo que haya a la mano. ¿Dónde vamos en ese tema, Presidenta? Vamos a pedirle a Pepe Merino y a CFE que vengan a informar. Hay dos maneras en que puede crecer el Internet. Uno, con Altán y con CFE, y tienen su programa de ampliación. Y otra que decidimos hacer fue con el cambio de la ley de telecomunicaciones. Las telefónicas pagan por el espectro determinada cantidad. Entonces, les planteamos que una parte de lo que pagan del espectro lo utilicen para ampliar la conectividad en las zonas donde, porque no hay conectividad de las empresas telefónicas, porque no van a los lugares donde ellos no van a recuperar los ingresos, a las zonas pobres. Entonces, por eso el Estado tiene que entrar para entrar a esos lugares. Y además, lo que les planteamos es, pon fibra óptica o antenas o lo que tengas que poner con el recurso que se paga por el espectro. Se hizo en Brasil y eso permitió que se ampliara mucho la red. Entonces, las dos cosas van a ayudar. Y le pedimos a Pepe que pueda venir y a CFE para que puedan informar. Este año, por ejemplo, tenemos como meta conectar todas las escuelas, todos los centros de salud y todos los hospitales, porque todavía hay escuelas y centros de salud que no están conectados, además de ampliar en distintos lugares que todavía no hay acceso o no hay 5G. ¿Tiene una expectativa de si en su sexenio se podrá cumplir el Internet para todos, que en algún momento ese compromiso lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidenta? Sí, además cambiamos la Constitución y ya CFE puede contratar de manera directa, antes no podía, tenía que usar terceros. Ya la línea del Estado ya puede contratar de manera directa al usuario final. Entonces, todo eso va a permitir ampliar. El programa se los presentamos aquí para que lo conozcan. Déjeme insistir, si me permite respetuosamente, ¿no urge un replanteamiento del tema de la publicidad oficial en esta lucha de narrativas, Presidenta? Porque muchas personas pensarán que estoy exagerando, pero, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva la comparó con Vicente Fox en caso de que se vaya por el tema de desafuero de Maru Campos, que me parece un análisis muy. Y Leo Zuckerman dice que es patético el espectáculo de verla a usted defendiendo a Rocha Moya. Y dices, carambas, pues uno es de Radio Fórmula, el otro de Televisa, y los medios independientes y alternativos seguimos dando la batalla sin el Internet para todo México y viendo precisamente cómo los medios tradicionales siguen acaparando los primeros lugares en esa publicidad oficial, Presidenta. Se lo digo con mucho respeto. Sí, a ver, nosotros estamos destinando para publicidad un poco menos incluso que el presidente López Obrador. Eso es lo primero. ¿Y cómo se distribuye? Ahí Belmont y Paulina tienen esa tarea para poderlo presentar. Desde hace rato están preguntando. Hay muchos medios que no reciben publicidad. Si tienen deudas con el fisco, pues no reciben publicidad. Y otros que tampoco reciben porque pues no consideramos que no es necesario. Entonces hay una distribución del presupuesto. Es relevante tu pregunta o lo que comentas,
fíjense la posición que hemos tenido en el caso de Sinaloa. O sea, siempre hemos dicho, nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. Caso Tequila en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese hay cerca de 50 casos. Entonces, si hay pruebas, si hay documentos, o sea, nosotros ¿qué estamos defendiendo? La ley, el Estado de Derecho. Si hay evidencia que sea suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así está nuestra Constitución y nuestra ley. Igual lo hace Estados Unidos. Nosotros hemos pedido detenciones de personas en Estados Unidos y Estados Unidos nos dice, no me manda suficientes pruebas, mándame pruebas. Es lo que hemos hecho, la ley. Ahora, esta cosa que han generado de que Morena tiene pactos con los criminales, que pues es parte de una propaganda, que en efecto se dice todos los días, por prácticamente todos los medios, todos los comentócratas. Y la verdad es que, ¿dónde están las pruebas? De algo que sean suficientes para poder hablar de ello. Y por el contrario, no dicen que bajamos 40% los homicidios dolosos. ¿No les parece una noticia suficiente? O sea, imagínense un gobierno si tuviera un acuerdo con algún grupo criminal, si hubiera bajado 40% los homicidios dolosos. O si hubiera decidido el Consejo Nacional de Seguridad enviar a 92 criminales ya juzgados en México a Estados Unidos, de distintos grupos delictivos. O si, en fin, hay ejemplos muchísimos. Entonces, no hay reconocimiento de los resultados en seguridad y en cambio hay una narrativa, como dicen ustedes, hay una información permanente de mentiras. Entonces, es cierto, hace falta más acceso a Internet y hace falta también la construcción de mayor información. Les voy a adelantar algo. Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa, que es el detector de mentiras, pero extendido. Porque fíjense, sale una nota en Reforma, por decir algo, que es mentirosa, o sea, que tiene cosas falsas. Y aquí lo decimos el miércoles, porque no puedo yo estar en la mañanera, pues, hablando nada más de las noticias falsas que salieron. La desmiente la secretaría correspondiente, pero se queda en el desmentido pequeñito. Entonces, lo que vamos a hacer es una semanal, donde digan, miren, esto se dijo, ¿y por qué Luisa María? Pues porque es la consejera jurídica y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar. Y es la información del gobierno. Entonces, que hubo esta nota falsa, bueno, aquí les pongo cómo fue que se desmintió. ¿Por qué es importante? Porque es demasiada la información noticiosa que lleva falsedades. Entre esas y otras cosas que vamos a hacer desde el gobierno para poder aumentar la información, además de la mañanera, para que el pueblo de México se informe de manera directa. Y los medios alternativos estamos avanzando
para que con una normatividad especial sean reconocidos por la Secretaría de Gobernación como medios. Un día a la semana, sí, ya lo vamos a presentar pronto. Sí, ya les vamos a decir cómo va a ser. Va a estar muy bien. Presidenta, si me permite, por lo que está diciendo y su compromiso contra la impunidad, contra la corrupción, ¿qué le dice a la gente que acusa, lo digo con mucho respeto, tibieza hacia personajes de la oposición? Ahí está, cabeza de vaca libre. Regresó solamente con fuero Ricardo Anaya. Usted ha dicho que el líder del cártel inmobiliario es Jorge Romero. Ahí está Lito Moreno y el Boquete en Campeche, denunciado por Laida Sansores. Y parecería, pues que no pasa nada. Para la gente que espera que no quede así, en incertidumbre el tema de Maru Campos, por ejemplo, y su traición a la patria o su violación a la Constitución, ¿qué le dice a la gente? Pues la Fiscalía está para ello. No es un asunto de la presidenta, porque no es un tema político, es un tema judicial. Entonces, no hay que confundir. No es que la presidenta ordene, haz esto con la gobernadora, haz esto con el exgobernadora. No, no me corresponde. Eso era los gobiernos de antes. Si la Fiscalía tiene pruebas, que proceda, y el Poder Judicial también, pero les corresponde a ellos. No es una decisión de la presidenta. Presidenta, para cerrar, y le agradezco mucho que me haya concedido la palabra, considero que este esfuerzo sobre esta nota que salió de que le iban a poner ojo a los consulados en Estados Unidos de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dirige Marco Rubio, es también un intento de asustar a esta gente que conforma la comunidad de mexicanos y mexicanas, de mexicano-estadounidenses en Estados Unidos, que a pesar de tener los números, todavía no tiene la representación política, presidenta. En algún momento yo le planteaba al presidente de la urgencia de un cabildeo, de un lobby mexicano en Estados Unidos, y pareciera que estas teorías conspiranoicas de conspiración de Peter Schweizer, este autor del libro de El golpe silencioso, que por cierto, el día que se denunció aquí, estuvo en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, lo que dice que sí, para mí lo que refleja es que sí hay oídos a esas teorías de conspiración. En ese sentido, pedirle su reflexión y el mensaje para las comunidades que sí están interesadas, que sí están activas, pero que tienen miedo ahora. ¿Dónde se reúnen? ¿Hasta qué punto es posible seguir viendo al consulado como ese espacio suyo en un país en el que se les persigue, en el que están bajo asedio, presidenta? No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al Gobierno de México relacionado con los consulados. Fue una nota que salió de CBS, de CBS, que dijo que decían en el Departamento de Estado que los consulados mexicanos estaban haciendo política en los Estados Unidos. Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos y hacer sus labores de vínculo con las comunidades mexicanas y con la propia comunidad estadounidense en distintos lugares. El consulado en Los Ángeles pues tiene relación con la alcaldesa de Los Ángeles porque hay muchos mexicanos viviendo ahí, pero no les corresponde hacer política, ni para la política de los Estados Unidos ni para México, sino en todo caso difundir los logros del Gobierno de México. ¿Qué les corresponde? Atender a los mexicanos y a las mexicanas. Ese fue el mandato que les dimos. Entonces, no hay sí hay esta persona que escribió un libro que dice que los mexicanos queremos reconquistar
los territorios a través de los consulados. Pues digo, es totalmente absurdo. Entonces, pero sí es importante decir que no hay una cosa del Departamento de Estado que nos haya dicho queremos que los consulados no hagan esto. No hay. Entonces se está desmintiendo a esos que desde México están diciendo que Rutilio Escandón en Miami, que el cónsul de Sacramento y algunos otros están en la mira, ¿no? Porque eso de CBS sirvió de carnita para esos que tienen mejores fuentes que usted, nótese mi sarcasmo. Hay que es una inventiva impresionante. Ya ni quiero nombrarlos aquí a los inventores de noticias, a los chismosos, porque no sé cómo decir. No chismoso, ¿no? ¿Verdad? Porque chisme puede parecer que es algo, que están diciendo algo verdadero. No sé cómo, los mentirosos. Así, los mentirosos, los comentócratas mentirosos. Porque ya ni vale la pena, es que nos podríamos quedar aquí 5 horas leyendo cada una. Estamos en el momento de la peor crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Jorge Castañeda, ¿de veras? ¿De cuándo? Que no estuvimos de acuerdo en que solicitaran sin pruebas algo y contestamos, pero de eso a decir que estamos en el peor momento de la relación. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que estuviéramos en el peor momento de la relación. Porque, repito nuevamente, como ellos no tienen presencia popular, ¿quién lee ya a Jorge Castañeda? ¿Quién lee a Krause? Los grandes intelectuales, Aguilar Camín. ¿Quién los lee? ¿Qué impacto tienen en la sociedad mexicana? Claro, estaban acostumbrados a recibir dinero del gobierno. Aquí lo sacó en su momento el presidente López Obrador de cómo Salinas de Gortari compró a un montón de intelectuales. Compró con dinero. Y todos ellos ahora, que después trabajaron con Fox, que después estuvieron cerca de Calderón y que después estuvieron cerca de Peña, pues ahora están muy preocupados porque no tienen poder y no tienen tanto dinero. Entonces, cada vez tienen menos impacto. Por cierto, Violeta escribió un muy buen artículo para contestarle a Krause. Violeta, ¿cómo se apellida? Vázquez Rojas. En Milenio escribió un muy buen artículo para contestarle a Krause de que nosotros estamos enalteciendo a los pueblos originarios y que eso es solamente una parte de México y que además ya es del pasado. Es muy buen artículo el de Violeta. Pero bueno, ya ¿quién los lee? ¿Quién lee a un Riva Palacio? ¿Cuántos de ustedes ven tercer grado? ¿Cuántos ven, cómo se llama, La Hora de Opinar? Pues ya muy pocos. Entonces, y luego aparte, el PRI, bueno, ya ni hablamos, ¿no? La verdad, o sea, yéndose a Estados Unidos, Alito Moreno. El PAN haciéndole un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, o sea, es como… Entonces, claro, ¿qué apoyo popular puede tener eso? ¿Qué apoyo de la gente puede tener eso? Los que no nos quieren a nosotros, que hay muchos y qué bueno que existan, porque pues México es democrático, pero mayoría no son. Entonces, no entienden ellos. Ayer saca una televisora una encuesta de que he caído así, pero muchísimo. Estrepitosamente, presidente. Que es la encuestadora que puso que Xóchitl Gálvez y yo estábamos empatadas y le gané por 30 puntos. Entonces, ya no saben cómo influir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la fuerza del gobierno? Porque no nos alejamos del pueblo, porque informamos, porque estamos presentes,
porque mantenemos los compromisos que hicimos y porque la gente vive mejor y está más consciente. Hay un indicador que es la felicidad en los países. En el 24 estábamos en el 10º lugar, en el 25 fuimos al 12º lugar. Pero si uno toma los países de arriba y los divide per cápita, porque Luxemburgo pues está entre los 12 países, pero Luxemburgo pues tiene muy poca población. Costa Rica también está, pero pues no se compara la población de Costa Rica con México. Entonces, si divides por población, fíjense, Islandia tiene 402,000 habitantes, Dinamarca 6 millones, Costa Rica 5 millones, Suecia 10, Noruega 5, Países Bajos 18, Israel 9, Luxemburgo 686,000, Suiza 9 millones. Es decir, por persona somos de los primeros lugares. Entonces, ¿por qué la gente es? Bueno, aparte que el pueblo de México tiene una resistencia extraordinaria, con tantas calamidades que hemos vivido y siempre sale con dignidad. La gente está más contenta hoy, pues porque 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, porque hay programas de bienestar, porque sabe que hay un gobierno que no está atento a los de mero arriba, sino que está atento al pueblo. Eso es lo que nos da la fuerza y de ahí no nos vamos a mover. Entonces ellos desesperados porque no tienen apoyo popular, por más que hacen y hacen y hacen, no avanzan. ¿Qué es lo que les queda? Que desde afuera vengan a deslegitimarnos. Y le apuestan a eso, que Estados Unidos hable mal de México, que Estados Unidos intervenga en México, que Estados Unidos haga un trabajo que ellos no pueden hacer. Pero aquí hay un pueblo también que defiende su soberanía. Y sin pelearnos, porque no queremos pelearnos nunca con el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, atendemos las diferencias. ¿Por qué traen a Isabel Ayuso a México? ¿Por qué pensaron que trayendo a una persona de la derecha española a venir a hablar mal de México les iba a dar una enorme popularidad? Pues resultó todo lo contrario. Porque no tienen proyecto, porque no entienden al pueblo, porque no entienden lo que está pasando en México. Es una transformación profunda la que estamos viviendo, profundísima. Ahora que fui a Sonora, el gobernador tradicional del pueblo Seri, pueblo Seri es de los más antiguos de México, y los Seris, los Yaquis, los pueblos de Sonora vivieron una represión, aniquilamiento, es terrible. Son cerca de 1,200 personas del pueblo Seri. Bueno, el gobernador me dejó apantallada con el discurso que hizo, de una claridad, de una dignidad, de sabiendo hacia dónde quiere ir, de reconocimiento de su pueblo, de lo que está pasando en México. Bueno, cuando ves jóvenes, representantes de una comunidad, con esa agudeza y con esa presencia, pues es que ya hay relevo generacional y además ha permeado la cuarta transformación, porque viene de abajo, no llegó de arriba, viene de abajo. Entonces, claro que nosotros defendemos a nuestros paisanos allá y siempre vamos a defenderlos, pero tenemos una responsabilidad porque somos vecinos con Estados Unidos y sin, como lo he dicho siempre, sin bajar la guardia, defendiendo nuestros principios,
de soberanía, de defensa de los mexicanos, de dignidad del pueblo de México, entendiendo la relación comercial que tenemos, siempre vamos a buscar la mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces se equivocan, ahora sí están derrotados, como diría Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Le agradezco, presidente. Vamos a ver acá. Ya son las 9:08, ya nos vamos. Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle por esta información que ha trascendido, que desde la semana pasada la UIF congeló cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha, familiares, el senador Enrique Insunza. Saber si usted tiene conocimiento sobre este tema. No tenía conocimiento y no lo pregunté. No tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. Pero estaría parte de este llamado que hace, ¿no? De que su gobierno investiga y atiende. Pues no tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que no es, que es técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento. Gracias, presidenta. Mi última pregunta sería sobre esta imagen que se dio a conocer de que una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA está en Cuba. Se informó que esto fue petición de la Casa Blanca. Saber si usted consideraría que ya está próximo el final del distanciamiento entre Cuba y Estados Unidos. Vi la fotografía, no tengo mayor información más que lo que salió en las redes sociales y en medios. Y ojalá, porque una salida violenta no es bueno para ningún pueblo, para ninguno. Entonces, ojalá se llegue a un entendimiento, un acuerdo, reconociendo la soberanía del pueblo cubano. Gracias. Bueno, a ver la última ya acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, de nuevo, la Universidad de Sonora está paralizada en una huelga de hecho que ayer estalló el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, el STAUS, el cual denuncia a las autoridades judiciales porque decidió archivar el emplazamiento. Ante eso, los docentes votaron ayer y decidieron colocar las banderas rojinegras. La Unison estuvo en una huelga de hecho hace una semana por el STAUS, el Sindicato de Trabajadores y Empleados, o sea, el otro sindicato, son dos sindicatos ahí, que duró 22 días esta huelga, o sea, la Unison paralizada. ¿Qué opina de esta situación de la Universidad de Sonora? ¿Por qué siguen presentando usted estas huelgas en esta institución? ¿Y qué considera que se puede hacer para evitar pues que se sigan afectando a alrededor de unos 40,000 estudiantes? Presidenta, es importante mencionar que la Unison está en primer lugar en México entre las universidades públicas con más días acumulados de huelga, más de 500 días en los últimos años. Bueno, ya le corresponde al gobernador y con apoyo ahí del subsecretario de Educación Superior para poder atender las demandas. Gracias, presidenta. En Baja California, en Ensenada, es uno de los municipios de mayor deuda total en el país. Proporciona sus ingresos. Actualmente su adeudo solo ante Iztacali es de cerca de 4,000 millones de pesos y el pasivo bancario es de cerca de 500 millones. Preguntarle, presidenta, si existe un plan de rescate financiero para los municipios que se encuentran en esta condición, como Ensenada, y qué opina de la situación del municipio, de la situación financiera. Bueno, ahí tiene que atender el gobierno del estado también, y hay programas para si tienen adeudos con alguna institución del gobierno federal, el SAT, el IMSS en algunos casos, Comisión Federal de Electricidad, para que se pueda aplazar los tiempos para pagar o en algunos casos descontar de manera significativa. Hay varios programas en caso de que tengan endeudamientos, pero bueno, ahí que el gobierno del estado y el propio Congreso puedan atender, y la presidencia municipal de Ensenada. Gracias, presidenta. Ya por último, otra pregunta sobre Baja California. Se han realizado en Baja California diferentes manifestaciones de trabajadores del sector salud, pues por la falta de insumos
y medicamentos. La más reciente fue el 1 de mayo en Tijuana, con una numerosa participación de trabajadores. Denunciaron esta falta de medicamentos, de insumos y de personal suficiente para atender a la demanda de la población. ¿Tiene conocimiento de esta situación en Tijuana y cuánto tiempo consideraría que se tome pues la resolución de este problema que han denunciado trabajadores? Lo está atendiendo Alejandro Schwartz. Ha aumentado el número de medicamentos y de insumos médicos que llegan a los hospitales y a los centros de salud. Tan es así que cuando he ido a territorio y en la asamblea me dicen no hay medicamentos, me voy en el instante al centro de salud para corroborar cuántos medicamentos hay. Entonces ha aumentado mucho con las rutas de la salud. El caso de los medicamentos de cáncer realmente está atendido y hay cuestiones particulares en cada entidad. Entonces ahí Alejandro puede atender lo que tiene que ver con el IMSS Bienestar. Muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿De los qué, perdón? Sobre el asunto de los Magni Charters que dejaron de funcionar, de operar. Bueno, en realidad ahí es una empresa que dejó de operar. Para los pasajeros que se habían quedado varados justo cuando había dejado de operar, apoyó mucho, particularmente los que estaban en Cancún, Secretaría de Turismo, la gobernadora y Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y pudieron pues regresar a su lugar de origen, porque además pues fue justo en Semana Santa, creo, ¿verdad? En una época muy alta de vacaciones. Y ya el tema de lo que está pasando con la empresa, pues ya lo ve directamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o pues ya las instancias judiciales. ¿Con la Profeco o...? Sí, hay total coordinación. Gracias. Gracias. Vamos con Suave Patria.